Lectura del profeta Joel. Esto dice el Señor Dios: Vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, que os ha dado un doctor de santidad, y hará descender sobre vosotros lluvias de otoño y de primavera, como antiguamente. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y comeréis abundantemente hasta saciaros, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual obró maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, lo dice el Señor Todopoderoso. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo sucedió que cierto día estaba Jesús sentado enseñando, y en torno suyo estaban también sentados algunos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre paralítico, y buscaban introducirlo y ponerlo delante de él. Y no hallando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron sobre el terrado y abriendo el techo, lo descolgaron con la camilla al medio delante de Jesús. El cual, viendo la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿Quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y levantándose luego en presencia de todos, cargó con la camilla en que yacía y se marchó a su casa glorificando a Dios. Con lo cual quedaron todos pasmados y glorificaban a Dios, y penetrados de temor decían: hoy hemos visto cosas maravillosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, hoy celebramos un viernes de témporas, y se preguntó si por ser viernes dentro de la octava de Pentecostés se podría abstenerse del precepto de la abstinencia de carne, ¿no? Si podíamos cómo evitar ese precepto. Entonces, obviamente hay que recordar que a la ley de la abstinencia de carne los viernes aquí en México se permite reemplazar esta abstinencia por la abstinencia de otro alimento o por un acto de caridad. No está muy preciso cómo hacer eso, qué tipo de alimento, qué tipo de acto de caridad, pero así está prescrito en la ley. No nos es permitido de todos modos como que nada más no hacer nada. Es un poco peligroso decir: ok, puedo comer carne, pero si no hago nada, pues se faltó a ese precepto, ¿no? Hay que recordar que en la tradición el viernes de témporas, el viernes que se cae en la octava de Pentecostés, es un viernes de témporas, y que entonces en la antigua disciplina es un día de ayuno y abstinencia, ¿verdad? Entonces, esa disciplina no está más en vigor, la ley, ¿no?, que nos obliga al ayuno en este día, pero para recordar la tradición, ¿no?, que está de acuerdo con la liturgia que celebramos, ¿no? Entonces, a pesar de esa octava de Pentecostés y de celebrarla de manera festiva con ornamentos rojos en vez de ser los ornamentos morados que solemos utilizar en las témporas, aún así continúa siendo día de ayuno. Incluso la misa del sábado de témporas mañana, las oraciones, que son varias, algunas hacen referencia al ayuno. Bueno, pero esa misa bastante antigua, las misas de témporas tiene un texto muy antiguo. Nos pone hoy la lectura del profeta Joel,
Y es interesante porque durante toda la octava hasta ayer leímos los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y eso incluye el miércoles de Témporas que celebramos ya hace 2 días. Pero la lectura de hoy vuelve al profeta Joel, ¿no? Y habla justamente de la bendición de las lluvias y de la bendición en las cosechas, ¿no? Ese es un recuerdo justamente del principio de la fiesta de Pentecostés en la antigua alianza, que era la fiesta de la cosecha, ¿no? Entonces se daban a Dios de los frutos que habían recogido, ¿no? que habían recogido y ofrecían a Dios. Entonces era realmente la fiesta que dice de la cosecha, ¿no? Entonces esa referencia a las lluvias y a la bendición de la tierra es algo frecuente. Igualmente por ser día de témporas, porque en el origen las témporas existen en los cambios de las estaciones del año justamente para pedir bendiciones para nuestra vida, pero de manera original para la vida rural en el campo, ¿no? En que los cambios de estaciones como causan un cambio, ¿no? En la actividad, en lo que tiene que hacer allá. Bueno, el Evangelio de San Lucas, es interesante que este Evangelio es contado en otros momentos, en uno de los domingos después de Pentecostés, creo yo, si no me equivoco, pero contado la versión de San Mateo, que es más corta, ¿no? San Mateo como que dice de manera más resumida esta historia, ya San Lucas da más detalles, ¿no? Entonces, él insiste en el hecho de la fe que tenían las personas, ¿no? Querían llevar ese enfermo hacia nuestro Señor, y no teniendo modos de pasarlo por medio de la multitud, llegaron en el techo, sobre el lugar donde estaba Jesús, abrieron un espacio en el techo y lo bajaron, como con cuerditas, en la cama o donde estaba el enfermo, ahí cerca donde estaba Jesús, ¿no? Así lo introdujeron, ¿no? Que esa manera de San Lucas de mostrar ese detalle que no muestra San Mateo, pero que para enfatizar, ¿no? Como el esfuerzo que van a hacer, porque tenían realmente fe en nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, que tiene ese esfuerzo de llevarlo ante nuestro Señor, ¿verdad? De hacer ese esfuerzo. Y eso nos invita a hacer también de nuestra parte los esfuerzos, ¿no? Que en la vida cristiana, obviamente que ese efecto de la gracia de Dios es Dios que nos conduce, ¿no? Es una herejía decir que vamos al cielo por nuestras propias fuerzas nada más, sin el auxilio de Dios. Eso es el pelagianismo que ya fue condenado, ¿no? Que está contra la doctrina de la iglesia sobre la gracia, ¿no? Que es previa, es prevenante y está ahí antes, guiándonos en nuestra vida espiritual. Pero en este guiar de la vida espiritual, como tenemos que participar de nuestra santificación, entonces cada uno tiene que hacer de su parte un esfuerzo, ¿no? Y aquí son estas personas que hacen todo ese esfuerzo extraordinario, ¿no? De subirlo en el techo para después bajarlo, para poder presentarlo delante del Señor. Lo más interesante aquí es que este Evangelio nos pone delante de la misión misma de nuestro Señor. Porque siempre, así dicen los padres de la iglesia, los milagros que operara nuestro Señor, Él lo hizo en virtud o de la misión que tenía, que era la salvación, ¿verdad? Nuestro Señor no obraba milagros nada más por la curación física como tal, ¿no? Esa curación física era un ejemplo externo. Se mostraba a las personas de manera externa su misión, que era de purificar los pecados y salvar las almas. Y es por eso que la curación se emplea en el momento en que Él dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Cuando nuestro Señor dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, el paralítico todavía no está curado de su parálisis, ¿no? de su problema físico. Él está curado ahí de su problema espiritual. Sus pecados le son perdonados. Ahora, ¿verdad? Ahora Él recibió de nuestro Señor mismo la absolución de todos sus pecados, ¿no? Acabo de decir. El Señor dice, tus pecados son perdonados, ya ahí están absueltos, ¿no? Ya está ahí.
ya está curado en lo esencial. Pero los que estaban ahí dudaron, ¿sí? Pues, ¿cómo eso? ¿Cómo es que este hombre puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Bueno, tenemos la respuesta porque sabemos que nuestro Señor es Dios. Entonces sí, es evidente, ¿no? Dios puede perdonar pecados, nuestro Señor es Dios, Él sí puede perdonar pecados, ¿no? Entonces ellos no tenían el conocimiento de la divinidad de nuestro Señor, entonces van a decir, ¿qué quiere decir eso? Que un hombre aquí, en nuestro medio, llega y dice, pues, porque te son perdonados los pecados. Bueno, y para mostrar justamente que sí era auténtico lo que estaba diciendo, Él va a decir, pues, al paralítico, levántate, toma tu lecho, tu cama y vete. ¿Qué es más fácil decir? ¿Te son perdonados los pecados o levántate y vete? Bueno, decir es fácil. ¿Eh? Cualquier uno que pueda hablar puede decir una frase u otra. ¿Eh? Pero decir, levántate y vete a un paralítico y que él se quede curado en ese instante y se levante y se va, eso no es cosa fácil. ¿Eh? Eso no es cosa fácil. Eso muestra visiblemente a las personas, ¿no?, la misión de nuestro Señor. Como decía nuestro Señor, si no queréis creer por lo que os he dicho, creed por lo menos en las obras que realizo, ¿no? Porque ellas dan testimonio de que lo que digo es verdad. ¿Eh? Es como ese milagro del paralítico que está curado, da testimonio de que lo que Cristo dijo, de que sus pecados están perdonados, es verdad. Pues hermanos, ese milagro se realiza cada día en el sacramento de la confesión. ¿Verdad? ¿Por qué es interesante saber eso? Que los sacramentos, ellos son señales sensibles, ¿no?, de la gracia, que realizan lo que significan, ¿no? Es siempre importante decir, cuando decimos algo como mesa, eso no hace aparecer una mesa aquí en nuestro medio. ¿Okay? ¿Dónde está la mesa? No, no es así. Pero cuando diciendo las palabras sacramentales con la materia, con todo lo que es necesario para la validad del sacramento ahí, en ese momento, aquello que la palabra y el gesto significan, se realiza en ese medio. ¿Eh? Y cuando el sacerdote dice, te son perdonados los pecados, la absolución es dada, la misma absolución que nuestro Señor aquí está dando a este paralítico. Es igual. ¿Eh? Es importante pensar que imagine que nuestro Señor estuviera en cuerpo, en persona, ahí sentado en el confesionario, recibiendo penitentes, y en el otro confesionario estuviera un sacerdote, cualquier, que tenga ahí, obviamente, la facultad de poder perdonar, que esté ahí, ¿no?, válidamente confesando y perdonando. Pues los penitentes que van a nuestro Señor o que irían a esos sacerdotes serían igualmente perdonados con el mismo perdón. Porque siendo un sacramento es algo, ¿no?, el perdón viene derecho de Dios, ¿no?, aunque sea aquí no nuestro Señor en persona, sino su representante. Pues hermanos, que ese evangelio pues nos llene de confianza, ¿no?, en realmente la eficacia de los sacramentos. Nosotros no tenemos que ver milagros para creer, ¿no? No hagamos como los fariseos que quieren decir, pues, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Quién puede perdonar pecados? Que comienza a dudar, ¿no? Que no seamos así, de esos que dudan y que solamente creen cuando ve un milagro, ¿no? No necesitamos ver un milagro para poder creer. Ya es suficiente que la palabra del Señor diga, y eso es suficiente para creer. Nuestro Señor dice, tus pecados te son perdonados, pues ahí están, es infalible lo que Él dice, ¿no? Y es en eso que tenemos que creer, ¿no?, y con bastante seguridad, ¿no?, que no dudemos en la eficacia de los sacramentos, no dudemos de la presencia real de nuestro Señor, que no dudemos realmente de la eficacia de la absolución sacramental o de cualquier otro sacramento, ¿no? Si se realiza de manera válida, pues su eficacia es inmediata, ¿no?, es en virtud de la obra que se realiza, ¿no?
Ave María Purísima. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.